porque hay una especie de confusión con el análisis y diseño de sistemas, ¿no? Que también, curiosamente, aquí tiene el nombre de sistemas. En el plan nuestro se llama sistemas 1 y luego el sistemas 2. Hay ingeniería de software 1 e ingeniería de software 2. Es un tema interesante, les decía yo, porque fruto de la pandemia, bueno, de hecho ya es una disciplina, un área que ya tenía importancia, pero con la pandemia básicamente ha acelerado su transversalización en todas las actividades del mundo. De hecho, la ingeniería de software hoy en día es una actividad económica que mueve millones de dólares. Y Bolivia incluso no está exenta a eso. En Bolivia, hasta el año pasado, 2022, AGETIC es la fuente, estaban registradas como 200 empresas que desarrollan software, formales me refiero, porque también hay emprendimientos particulares, no se lo toma en cuenta, pero hay 200 empresas que de alguna manera desarrollan, en el país que desarrollan software. De esas 200, lo curioso es que la mayor parte exportan software. ¿No? Son alrededor de 100. Les estoy dando información que está en la agencia, en el AGETIC. Entonces es interesante cómo la mayoría exporta software. Uno no sabía de ese detalle, exportamos software, pero indudablemente lo que producimos no es mucho comparado a lo que producen otros países de Latinoamérica. En Sudamérica, por ejemplo, el país que más exporta software es el Brasil. No, le sigue Chile y luego Uruguay. ¿No? Está después más abajo Perú y bueno, nosotros estamos allá abajito también, pero exportamos, ¿no? Y mueve dinero. El desarrollo de software básicamente es pues una actividad que hoy en día ya tiene mucha importancia y según la información de la gente también creo que son alrededor de 50 millones de dólares que mueven económicamente se mueven en esta actividad de desarrollo. No, ahora, lo interesante es a qué se refiere con exportar software, y eso también es interesante. Fruto de la pandemia se ha hecho muy común el trabajo virtual. Yo me acuerdo de un compañero mío que trabaja en una de estas empresas de desarrollo, y curiosamente él trabaja en Bolivia, pero virtualmente, es decir, se supone que él está adscrito a una empresa americana. Su oficina está allá, todo, pero él trabaja aquí. Entonces, mucho del desarrollo de software se produce de esta manera. Lo que pasa es que encuentran, como en Bolivia, en el Perú, en los países latinoamericanos, mano de obra barata. Jóvenes como ustedes que cuando empiezan se incorporan a empresas de desarrollo. Y lo interesante es que fruto de esa experiencia Cochabamba ha ido formando ya sus propias empresas. Lo interesante también es que en el eje del país, por ejemplo, es en La Paz donde están la mayor parte de las empresas. Luego están en Santa Cruz. Le sigue La Paz y luego Cochabamba. De esas 200 empresas que les decía yo, más de la mitad están en Santa Cruz, no menos el 40-41%. Lo importante es que solo se distribuyen en 4 departamentos. Están en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija también. Es interesante cómo Tarija también está involucrado acá. Entonces, como verán, es una actividad que va creciendo, porque quienes aprenden el know-how de las empresas van formando. A eso yo me refería. En Cochabamba han ido formando ya estas famosas startups que empiezan a desarrollar, aprovechan esta coyuntura mundial, porque a nivel mundial hay una especie de
Y no solo ahora es la automatización, esa ejecutar de manera mecánica algunas tareas, ¿no? También ustedes son testigos del advenimiento o el crecimiento de la inteligencia artificial, ¿no? El chat inteligente, el mismo Google, hay una especie de competencia, ¿no?, que están incorporando. Microsoft no se queda atrás, sus procesadores, toda su herramienta Office está vinculado a herramientas. Es decir, esto que estamos viviendo entiendo que va a ir creciendo mucho más. Y tiene que ver con el desarrollo del software, ingeniería del software. A eso yo iba, ¿no? Ya han visto ahora el desarrollo del software. Ustedes me dirán si me equivoco cuando quiera implicar, para un poquito contextualizar qué vamos a hacer. El desarrollo del software básicamente implica un proceso que está planificado, es decir, hay un proyecto. Para el desarrollo de un software necesitamos un proyecto, necesitamos personal, ¿no? Necesitamos trabajar el producto. Y justamente cuando yo hablo de ingeniería de software, básicamente lo que ustedes, por eso les decía, nos hemos orientado a trabajar en este punto del producto. Porque el producto como tal también tiene etapas, ¿no? Estas etapas están ligadas a alguna metodología, Scrum, proceso unificado, etc. Pero en realidad el desarrollo de software implica gestión o administración, gestión de personal, gestión del proyecto como tal. El proyecto no solo está orientado al desarrollo del producto, sino básicamente a gestionar también el personal, pero sobre todo, no sobre todo, sino además vinculado al personal la parte económica. Es decir, es un proceso que implica no solo el producto, sino otras cosas más. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a ver en ingeniería de software? En ingeniería de software, a eso yo iba, ustedes corregirán, básicamente orientado a describir o a evaluar la calidad del producto. Producto en sus distintas etapas. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en la materia? Vamos a ver lo mismo, pero orientado al proceso integral del desarrollo. ¿Qué quiere decir? A evaluar la calidad del proyecto, la calidad de desempeño del personal, además de lo que de algún modo ya conoce, la calidad del producto. Eso es lo que vamos a hacer en la asignatura. No sé si sobre eso quieren complementar, porque un poco yo les hablo por conocimiento de esta materia, pero nada raro que, como ha estado ocurriendo, ha habido algún cambio en el contenido como tal. Cuando hablo de calidad del producto, ¿a qué criterios o a qué atributos nos referimos, por ejemplo? Ingeniería de software 1. Para desarrollar el proyecto. Claro. Aquí. Entiendo que han visto metodologías. Solo eso. ¿Qué más? Esas 5 etapas, por ejemplo. Por eso yo iba. Es decir, aquí hay una ligera diferencia. ¿Cuál será? Un poquito vamos a dilucidar ese aspecto. Entre ambos desarrollan software, pero hay una diferencia en qué tipo
tipo de software se desarrolla. Primero, no sé si puedes aclarar la diferencia entre ingeniería de software y análisis y diseño de sistemas. ¿Cómo está compuesto, no? Un sistema. Puede ser. No, el término ingeniería es construir, desarrollar, ¿no? Un software. Pero aquí está la diferencia. Cuando hablo de software, ¿a qué me refiero? Sistemas operativos. El sistema operativo también es un software. Y también se desarrolla, se construye como quieran. Algo que a ustedes les gusta, los videojuegos o los juegos, también es software. También, ¿qué otro tipo de software hay? Office, por ejemplo, ¿qué tipo de software es? ¿Qué tipo de software es? Ya, activa. Como verán, el término software es mucho más amplio. Pero aquí uno dice, pero aquí no se hace un tipo de software, pero es un software orientado el software es orientado a la gestión y administración de una organización. Básicamente, aquí no desarrolla su sistema operativo. Entonces, de hecho, cuando se habla de ingeniería de software, su dominio es mucho mayor que este. Ahora, lo interesante es que cuando hablo de análisis, indudablemente, por ejemplo, está el proceso unificado, por decir un ejemplo. Puedo también utilizar para desarrollar software mucho mejor, mucho más integral, el mismo proceso unificado. Pero además hay ya otras herramientas, porque miren, para desarrollar juegos no utilizo el proceso unificado, utilizo otra metodología también. Para desarrollar un sistema operativo lo propio, ¿no? Para desarrollar, aquí entrarían sistemas complejos como para la NASA, como para el Pentágono de los Estados Unidos, etc. Entonces son software crítico que requiere metodologías más robustas, más exigentes en la ejecución de ciertos procesos. En cambio acá, con el proceso unificado, trabajamos con el usuario, etc. Tiene otra hermenéutica de trabajo, pero igual sigue siendo una metodología importante. Igual, como metodología, sigue cumpliendo este conjunto de etapas que de manera genérica que tal vez han descrito. ¿No es cierto? Pues esa es su metodología. Pero ahora, no solo necesitamos desarrollarla, no solo necesitamos desarrollarla, porque el software tiene que tener que hoy en día casi toda o la mayoría del software trabaja sobre la red, sobre el internet, ¿no? Y justamente porque trabaja sobre el internet, algún tipo de software necesita seguridad. Es decir, el software que se desarrolla necesita cumplir ciertos criterios, es decir, debe tener ciertos atributos. Tiene que ser seguro, tiene que estar la mayor parte del tiempo, por ejemplo, disponible. Se refiere cuando hablo de disponibilidad, se refiere a que pueda yo acceder. A veces ahora mismo estaba viendo, creo que ha caído el TikTok o algo así. Bueno, eso ya, porque también será porque en Estados Unidos están a punto de prohibirlo, ¿no? Hoy están analizando la ley. No sé si lo más probable es que prohíben. No, el TikTok allá. Ustedes saben que el TikTok tiene dos versiones. Una que la usamos nosotros y otro distinto que usan los chinos. No, es un mecanismo de por eso ya es aparte. Pero lo importante es que, por ejemplo, plataformas como estas
tienen que ser disponibles 7, ¿cómo es? 24/7 todos los días. Cuando cae se nota. Básicamente somos usuarios, lo mismo ocurre con el Face, con el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, además de seguros, la plataforma tiene que estar disponible todo el tiempo. Y para ello, miren, para estar seguro, el software tiene que cumplir ciertos criterios, tiene que definirse sobre el mismo cierta arquitectura. Lo propio refiere para el otro atributo. Entonces, desarrollar un software no solo implica distinta metodología, sino distinta arquitectura también. Y las arquitecturas exigen algún tipo de lenguaje. No es lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, está muy en boga esto de la inteligencia artificial. Quizás ese hecho ha de hacer, hasta ahora yo creo que ya lo ha sobrepasado, porque hasta el año pasado, el anteaño, como que estaban así Java y Python. Python ha ido cobrando con los años. Nada raro que eso yo supongo lo vamos a discutir. En algún momento nosotros enseñábamos C, estructura de datos en C, todo era C. Visual Basic, no sé si se llama. Entonces, pero esos lenguajes han ido quedando también. Dijimos que Java era más didáctico y lo es. Pero Python también es simple de usar, es didáctico, y lo interesante es que maneja ciertas estructuras de datos que son útiles para manejar inteligencia artificial. De hecho, gran parte de lo que se desarrolla para inteligencia artificial está hecho en Python. Entonces, como está esto, la orientación va en ese sentido, yo creo que ahí ya va a inclinarse la balanza. Pero esto es una competencia continua, nada raro que sea con herramientas, en realidad es así todo el tiempo. Pero les decía yo, nada raro que ya enseñemos con Python, porque con Python igual hay for, while, se puede hacer todo. Tiene estructuras de datos, pilas, bolas, listas. Sobre todo es muy bueno en listas, por eso justamente el tipo de listas que manejan se aplica mucho en inteligencia artificial. Bueno, entonces, la orientación que tenga el software implica arquitectura, tecnología, plataforma, etc. Entonces, ahora, el software que se desarrolla debe de cumplir ciertos criterios de calidad. Esos criterios de calidad son los que normalmente suelen verse en ingeniería de software, además de mostrar las etapas. Estas son las etapas de desarrollo, pero además se les muestra, estos son los criterios de calidad que tienen que cumplir sí o sí determinado software. Ahora, como verán, esos criterios de calidad están muy orientados al producto como tal. Entonces falta ver el otro criterio. Porque claro, cuando yo hablo de desarrollo de software, un elemento importante es el personal. Por ejemplo, el proceso unificado, solo porque lo conozco, no está orientado para una persona, está orientado para un equipo. Otra metodología, ágil en este caso, la programación extrema, tampoco está orientado para una persona, es para un equipo también. Lo propio ocurre con el Scrum. Todas las metodologías que de alguna manera quizás ustedes lo han leído, lo han aplicado de alguna manera, están orientados a equipos de personas, cada uno de los cuales cumple un rol. No todos programan. De hecho, si ustedes ingresan a trabajar en alguna empresa, puede que lo hagan como programadores, pero en la medida en que van ganando experiencia, ya no van a ser programadores, van a ser o ingenieros o analistas.
un poco responsables del proyecto. ¿No? Pues ya conocen más o menos cómo se programa, ya pueden organizar, tienen que manejar gente, personas. Manejar gente, manejar personas implica asignar responsabilidades, ¿no? Reconocer el personal que manejan, cuáles son los atributos, porque tenemos que aprovechar sus capacidades, ¿no? Entonces van formando equipos de trabajo y claro, eso implica también criterios de calidad. Calidad en cuanto a desempeño, ¿no? Desempeño de cada uno del equipo, cada uno de los miembros del equipo como tal. Ahora, no solo están los programadores, no solo están los analistas o ingenieros. Hoy en día las aplicaciones implican otro tipo de recursos humanos que son los diseñadores gráficos también, ¿no? Y no solo los diseñadores gráficos, sino personal que ya maneje herramientas como son los videos multimedia, ¿no? Se han ido agregando otro tipo de personas para justamente lograr un producto que de alguna manera sea aceptado, maneje los datos con la eficiencia que se busca y al final logre el propósito que se busca en el software como tal, ¿no? Entonces, ahora eso en cuanto al personal. En cuanto al proyecto, no se refiere a ese proyecto que de alguna manera veíamos en análisis, por ejemplo. A ver, el proyecto, ¿cuál es el objetivo de las distintas etapas? ¿No es cierto? El inicio, colaboración, etc. Eso está orientado al producto como tal. El proyecto de desarrollo de software implica básicamente la definición de todos estos tópicos, ¿no? Tópicos que tienen que ver desde el manejo del personal, la capacitación del personal, el manejo financiero, la estimación del tiempo que va a tardar el proyecto, porque el tiempo es importante para poder manejar recursos, ¿no? Necesito conocer ese detalle. Y de hecho, se requiere cierta experticia también, cierta experiencia. Un poco por analogía, es como cuando hacen este proyecto de construcción de algún edificio. Como se han construido tantas veces el edificio, ya más o menos tenemos un estimado de cuánto necesitamos para construir. Esas empresas constructoras no tienen, tú básicamente les das las pautas generales de lo que quieres, ya saben cuánto va a costar. Internamente distribuirán el tiempo en las etapas que correspondan, excavación, etc. Internamente establecerán el tipo de materiales, todo. Pero en el caso nuestro lo ocurre lo propio, ¿no? Podemos estimar cuánto va a tardar, porque podemos usar algún sistema contable, todos los sistemas contables se parecen. Entonces, básicamente puedo estimar cuánto es. Solo habría que mencionar algunos otros tópicos y podemos calcular cuántas personas vamos a necesitar, qué tipo de personas vamos a necesitar. Ahora, puede que, dependiendo de la característica del proyecto, tenga que hacerse alguna capacitación, por ejemplo. Eso es normal, eso en la etapa inicial. Me piden un tipo de software, tengo la gente necesaria, pero resulta que para el manejo de determinada herramienta necesitamos que conozcan una herramienta para reportes. Entonces vamos a necesitar capacitar una semana. Pues todo ese tiempo, tipo de herramientas, capacitación, manejo económico, material necesario, equipos, está en el proyecto como tal. ¿No? Ahora, ¿se mide la calidad del proyecto? Sí, se puede medir la calidad del proyecto también. Como es un proyecto de desarrollo, lo interesante es que ya hay estándares para medir la calidad de los proyectos. Ya hay estándares. Tampoco uno se inventa. Así como hay para cuando uno construye un automóvil,
edificio casi todo se parece, entonces en ese sentido ya hay, ¿no?, criterios para medir la calidad del proyecto. De hecho, ya conocemos, pues eso es lo que vamos a trabajar en esta asignatura. Vamos a establecer cuáles son los criterios de calidad de la gestión del desarrollo del software, en el entendido de toda esta situación integral, ya no solo orientado al producto. Ese producto que implica una metodología va a ser una parte de ese todo, solo una parte. Eso me da pie a lo siguiente. Vamos a tener que trabajar sí o sí con alguna otra asignatura o con algún proyecto que ya tengan ustedes desarrollado, ¿no?, de tal manera que sobre lo mismo podamos complementar lo que falta. No sé si tienen aquí algunas evaluar. Eso es lo que vamos a hacer. En eso consiste la asignatura como tal, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, en realidad la evaluación es típica, ¿no? Es 30-40. Ahora sí, de hecho, para el que no quede, no es bueno hacer proyectos. De hecho, si quisiéramos hacer un proyecto individual, tendríamos que construir aquí, no estamos construyendo nada. Estamos básicamente estableciendo algunos elementos complementarios a una situación que ya de alguna manera ya está establecida. Entonces, ¿qué otra materia llevan en este semestre? Que en inteligencia pueden desarrollar, de hecho van a hacerlo, ¿no?, una versión del chat. Por ahí. Muchos a veces no, digo, y hay herramientas, miren, yo cuando era estudiante, y miren, no es hace años, hemos hecho nosotros redes neuronales desde cero, con lenguajes. Esas veces yo aprendí a programar con Pascal, con el de Delphi. Es muy buena herramienta, pero ya murió el Pascal. No, ya no está. Y claro, y entonces hacíamos los reconocedores de patrones. Nos sorprendía interesante porque todo tiene que ver con estadística, pero de hecho se puede. Pero hoy en día con Python o otras herramientas no necesitan, pues ya está hecho. La red neuronal hay que entrenarla nada más, hay que darle datos. Es decir, y está bien lógico. No sirve reinventar la rueda, ya está hecho y es como en el Java, por ejemplo, ya hay estructuras de datos hechas, no tienes por qué estar haciendo de cero, es utilizarlas. Lo propio ocurre en el Python, ya hay redes neuronales, ya hay algoritmos genéticos, lo que hay que darles es datos y crear la interfaz necesaria que puedes programar. Entonces, estoy anticipándome, habría que conversar con el docente, de tal manera que sobre ese proyecto que desarrollen, que de hecho va a estar orientado al producto, nos acoplemos para mejorar el proyecto desde esa perspectiva más general, ¿no? Un poco formalizando este aspecto que sí contemplan todos, porque claro, a veces eso me ocurre en el análisis de sistemas. Utilizamos, por ejemplo, el proceso unificado, pero obviamos esto de distribuir el recurso humano. Como es muchas veces uno o dos, es un poquito complicado. De hecho, deberíamos ser con mínimamente unos 6 en el grupo y decir, no, estos 2 van a ser los programadores, estos van a ser los analistas, estos son los diseñadores. Y en el proyecto, en el plan que presentan, está claramente establecido lo que va a ser el programador, lo que va a ser el analista, con sus herramientas. Bueno, no se hace eso, lastimosamente, pero podemos corregir ese detalle acá, porque sí amerita conocer. Necesitamos establecer claramente aquello para justamente establecer los criterios de calidad.
¿cómo vamos a evaluar? ¿No? Entonces, aparte de ¿qué otra materia es? Me parece interesante. Más con lo que estamos, como les decía, como está nada raro que mañana, cuando hagan las exposiciones, realicen ese hecho también. De que, claro, de todas estas aplicaciones tienen inteligencia artificial, nada raro que ya os permita acoplarse. Bueno, eso es lo que les decía, ¿no? Entonces vamos a, el típico, esos 20 del proyecto nos van a ser producto de que nos acoplemos a otro proyecto. Vamos a ver, para no estar haciendo de cero, nada. Y tiene sentido, ¿no? Casar dos materias o tres, ¿no? Ya, entonces aquí vamos a hacer una prueba, básicamente es el típico. La asistencia, una práctica. Vamos a ver algunas herramientas, ¿no? Por si acaso. De entradita para el manejo del proyecto vamos a, tal vez ya la conozcan. Es de Office, ¿no? Una extensión de Office Project. No, necesitamos conocer esa herramienta. Lo interesante es que con esa herramienta podemos establecer puntos de control. Los puntos de control me van a permitir evaluar el avance, y el avance planificado y el avance real es una forma de medir la calidad también, ¿no? Cuando no hay muchas diferencias, porque sí, se ha planificado y se ha ejecutado bien, pero ¿qué tal si se planifica para una fecha y no se ha cumplido? Entonces ahí hay un desfase y el proyecto no está siendo ejecutado correctamente, por lo tanto no cumple un criterio de calidad. Aquí vamos a ver un herramienta, de entrada. No hay laboratorios por esta semana, a la siguiente, no sé cuándo hay, creo que no es responsable. De hecho, pero esa va a ser la primera herramienta que conozcamos por el proyecto. No sé en qué versión hay. Lo interesante del proyecto es que tiene ya algunos plugins que permiten acoplar el Scrum, por ejemplo. El Scrum, porque el Scrum normalmente es la metodología que usualmente se utiliza para el desarrollo de software, es muy popular. Si bien hemos descrito el proceso unificado, en la práctica, cuando vayan a trabajar, van a trabajar con el Scrum y el XP. Eso es ya como un estándar. Pues entonces vamos a ver. Otras herramientas vamos a irlas viendo en la medida en que vayan pasando las asignaturas. Entonces va a haber asistencia, práctica. Y esta es una evaluación por periodo. Aquí sí. Habría también asistencia. Este 20 sí va a ser del proyecto o del trabajo final. Entonces aquí tendríamos que trabajarlo. Una evaluación. A ver, esto está relativo. Podría ser práctica, ya no práctica, aquí prácticamente entra todo. Lo que sí podríamos hacer es hacer una evaluación, ¿no? Esa es una situación que las planteo. Podría ser para que si hacen algo bonito, pues vale. Esa es eso es lo que pretendemos hacer, esperemos lo logremos. No va a haber aparte de eso, ¿cómo sigue por lo menos? Un punto no va a haber aparte de la nota, por lo menos unos 2 puntos de ¿Sobre qué? O sea, digamos, si se va a hacer alguna actividad o algo así. Sí, normalmente entra acá en las prácticas, ahí vamos acoplando. No puedo evaluar más del 5. Ayudamos también, no crean. Si vemos, por ejemplo, si mañana es parte de su formación. Hoy en día la evaluación no es tan solo orientado al conocimiento también.
Conocer sirve, pero tanto como conocer implica la actitud de uno también. ¿No? Y, la actitud, ¿cómo se la representa? Es un indicador difícil de representarla de forma directa, pero la actitud ahí está ligada con la asistencia. El que vengan acá, por ejemplo, en plena lluvia, dice bien de ustedes. El que vaya mañana a la conferencia dice bien también, están interesados en aprender algo. No, entonces puede ser. Y muchas veces la actitud suele ser un elemento incluso más importante. Hoy en día se habla de la inteligencia emocional, por ejemplo, y la actitud es un componente importante. Porque le permite sobrevivir al profesional. ¿No? Cuando salgas afuera, tu actitud es el que va a permitirte sobreponerte a los problemas e incluso sobreponerte a la competencia muchas veces. Y eso es lo que normalmente se busca en la formación de los jóvenes. Como en el interior dice, ¿no? El entrador, no sé si han escuchado ese término. Ya, entonces esa va a ser. Vamos a acompañar en la plataforma, con la plataforma el proceso como tal. De hecho, voy a habilitarles a través de si hay más alumnos, a través del grupo pueden darle también sus nombres, voy habilitándoles un poquito. De entrada, ya van a tener una primera tarea. ¿No? Básicamente quiero 3 conceptos de calidad. De 3 conceptos de calidad de software. Y si hablamos de 3, obviamente hay que relacionarlo a un autor. Por ese elemento. No, ahora, estos 3 conceptos, otra vez me reitero, lo hacen en algún archivito de Word o PDF y lo van a subir a la plataforma. Como estoy dándoles hoy día en nuestras clases del martes, tienen tiempo hasta antes de la siguiente clase, hasta el lunes en la tarde, para subirlo y lo propio vamos a decir para todas las tareas. Eso es lo que digo. Entonces esto ya tiene, ¿no? 3 conceptos de calidad de software. Un poco para ir refrescando cuál vamos a asumirlo como hilo conductor de nuestra asignatura.